estás? Bienvenido al episodio número 16 de mi podcast Vivir Libre. Un episodio que realmente lo estoy haciendo como con el corazón en la mano. Realmente siempre lo hago como con toda la mejor intención. Pero este episodio en particular lo tuve que poner en práctica la semana pasada porque la semana pasada viví situaciones de extrema felicidad, tipo no comunes, de extrema felicidad y de extrema tristeza tampoco comunes. Y me llevó como a analizar muchísimo, ¿no? Como todo lo que hablo semana tras semana, no solo en este podcast Vivir Libre, sino en mis otros dos podcasts, Aprender para Emprender y El Libro del Día. Fue como unir todo lo que he aprendido en cada una de las vivencias y ponerlo en práctica, porque realmente poder escuchar, analizar, darle frente a estas emociones tan fuertes fue todo un reto. Y por eso el episodio de hoy está dedicado a cómo podemos cambiar la manera en la que percibimos las diferentes situaciones que nos ocurren en el día a día, que son miles, que son duras, que son, ¿cómo decirlo? Sí, todo un reto, y cómo realmente podemos trabajar con ellas y sentirnos vivos, ¿no? A pesar de que estén sucediendo. Y para comenzar este episodio quiero citar a Anthony de Melo. Esta persona es un sacerdote jesuita, psicoterapeuta, conocido por sus libros, por sus conferencias sobre espiritualidad. Y él decía esta frase, que si tienes problemas es que estás dormido, porque la vida no es problemática. Es nuestra mente, ¿no? La que crea como todos estos problemas, estas circunstancias en las que se va ahogando. Y realmente cuando uno empieza a estudiar la inteligencia espiritual, esto es algo que se repite mucho, como de qué manera estás percibiendo, qué tanto tu vida en qué posición no te estás colocando tú para sentir que tienes problemas. Obviamente al principio esto a mí me costó demasiado de entenderlo y como siempre les digo, este podcast está basado en mis experiencias, en cómo yo lo he vivido, en lo que me ha funcionado para mí. No es la verdad absoluta, quiero como que puedas no solo ver mis podcasts, sino cualquier contenido que vayas a consumir desde el punto de vista de agarro algo que resuene conmigo y lo demás simplemente lo dejo a un lado, ¿no? Sin juzgarlo, simplemente entender que pues eso no resonó conmigo en este momento de mi vida y ya está. Por mucho tiempo yo me vi como ahogada, ¿no? En muchísimos problemas que me generaban ansiedad, ya sea dinero, ya sea a nivel de relaciones, ya sean problemas familiares, problemas con amistades, ¿no? Todo esto como que me iba ahogando entre miles de situaciones y de repente empiezo a estudiar la inteligencia espiritual y me habla de que la vida no es problemática, de que realmente es nuestro ego, es el yo, es nuestro personaje, ¿no? Que nos hemos como contado, el que nos empieza a crear estos problemas. Y eso a mí me costó muchísimo entenderlo porque como que mi personaje, ¿quién soy yo? Yo no soy yo, o sea, ¿cómo es la cosa, no? Y allí es donde quiero trabajar durante todo el episodio del día de hoy. O sea, poder entender qué historia nos hemos estado contando nosotros para poder percibir nuestra vida con problema tras problema tras problema, entendiendo que realmente a los problemas, a la palabra problema, siempre le hemos dado la connotación negativa de que vamos a ahogarnos, de que es algo malo que está pasando, y es que realmente el problema en realidad es, o deberíamos llamarlo, oportunidad, porque cada uno de los problemas que está ocurriendo en nuestra vida nos está dando como paso a darnos cuenta de algo nuevo. O sea, ya sea que hayas tenido una ruptura amorosa, ya sea que hayas perdido a un familiar querido y que te duele en el corazón, todo es como una oportunidad de ver las cosas de manera distinta. Y por supuesto, cuando estamos metidos en el problema y estamos metidos en el personaje del dolor, obviamente no vemos esto, ¿verdad? Porque decimos, no sé, tengo esta pareja, me abandonó. ¿Y por qué me abandona? ¿Será que yo no soy suficiente? ¿Será que no fui lo que debía ser? Es que entonces tengo este linaje de que mi familia siempre la han abandonado. No sé, pare de contar cantidad de historias, ¿no? Que nos contamos a contar. Cuando realmente eso puede ser una oportunidad para volverme a reconocer yo, para volverme a encontrar yo y volver a ser feliz, ¿no? Entonces, todo tiene dos maneras de ver las cosas y solo de nosotros depende hacerlo. De hecho, es interesante porque hay como una frase que dice que nosotros somos el carcelero, el prisionero y somos las personas que tienen la llave. Y es interesantísimo esta manera de ver la vida porque es cuando te das cuenta que la situación que te está ocurriendo es una situación, indeed, separada de ti.
¿sabes? No te define en lo absoluto. Es una situación que está ocurriendo. Vamos a poner la situación de no tengo dinero, ¿ok? No tengo dinero suficiente para comprarme, no sé, para irme del viaje de mis sueños que quiero hacer. Entonces de repente empiezo a quedarme en esta cárcel de no tengo dinero para eso, pero tampoco para más nada. Estoy en una escasez extrema y te empiezas a meter en esta cárcel en la que empiezas a encarcelarte tú mismo, empiezas a ser el prisionero de eso, de que no te puedes dar lujos, de que la vida es difícil, de que no hay abundancia, de que la vida es mezquina, de que la gente rica, whatever, lo es mala o lo que sea, y tú nada más tienes esa llave de un día simplemente decir, realmente eso no tiene que ser así. Y es interesante porque es entender que todas nuestras acciones van a depender del nivel de conciencia que tenemos como observadores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mi acción de abrir la puerta y decir, ¿sabes qué? Quiero aprender sobre inteligencia financiera y simplemente quiero salir de este hoyo negro en el que entré, solo va a depender, la vuelta que le dé esa llave solo va a pasar si cambio el nivel de conciencia que tengo como prisionero, como observador. O sea, si realmente yo como prisionero digo, bueno, hay algo que puedo cambiar, tengo estas herramientas, ¿cómo hago para usarlas? O sea, tengo esta llave, ¿cómo hago para abrir esta puerta y terminar de salir de esta cárcel? La única forma literalmente es cambiar una conciencia. Tú cambias la conciencia del observador, o sea, tú cambias tu propia conciencia y tu acción es diferente, es como un resultado. Me escriben por Instagram cuando hablo con ustedes y me dicen, estoy atada a este ciclo sin fin de procrastinar. No paro de procrastinar, no puedo adaptar hábitos positivos a mi vida. ¿Por qué? ¿Cómo hago? O sea, estoy aquí inmersa. Y la realidad siempre es cómo cambiamos, ¿no? Esa manera, cómo cambio mi nivel de conciencia, cómo lo elevo, cómo descubro que hay algo más, que lo hay, porque siempre hay algo más que no estamos viendo, para entonces que mi acción sea diferente. Mientras sigo en el mismo nivel de conciencia, sigo procrastinando, sigo dejando para después, sigo no haciendo las acciones que tengo que hacer para lograr mis sueños. Es como que porque estoy ahí. Y nuestra observación está creando constantemente nuestras realidades. Entonces, si la manera en la que estamos percibiendo la vida está creando la realidad, porque la manera en la que percibo la vida genera una acción y esa acción genera una realidad. Entonces, ¿cómo puedo empezar a ser como observador más responsable de mí y no ser esclavo? Y por eso me gusta mucho tocar estos temas en el podcast, porque el podcast se llama Vivir Libre. Y como varios de ustedes saben, a menos de que seas primera vez que estás escuchando mis episodios del podcast, yo tengo varios negocios, gracias a Dios, muy productivos, que me encantan, que me llenan, que disfruto y que por mucho tiempo creí que eran lo que me hacían ser yo. Y eso, a pesar de que daban ingresos y crecían, me encarcelaban porque yo me estaba contando el cuento de que yo era esos negocios y que los negocios el día que iban mal o bajaban las ventas, entonces era como si mi valor bajara. Por ende, mi observación bajaba, mi manera de accionar era deficiente y por ende mis resultados también lo eran. Y así es como de un día para otro puedes tener un negocio, una relación linda, productivo, esperanzador, motivador y de un día para otro pues perder todo, ¿no? Y entonces allí es donde creo esta manera de ver el por detrás para poder entender realmente que no somos absolutamente nada de eso, pero desde la paz de entender quiénes somos nosotros podemos lograr acciones diferentes, pero es porque estamos cambiando la conciencia. Puede ser un poco enrollado, pero te aseguro que a medida que vayas como escuchando el podcast y que vayas como soltando la resistencia y el escepticismo y cada vez agarres más la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser más libres, te vas a sentir como más inmerso en el tema. Hoy quiero que hablemos de dos observadores y los vamos a estar evaluando a lo largo de todo el podcast. El observador A, observador consciente, y el observador B, que es el observador inconsciente. El observador A, que es este observador consciente, es el observador que vive en el aquí y en el ahora, ¿ok? Es el observador que entiende que hay un instante que está ocurriendo ahorita que él está queriendo mostrar algo nuevo, de lo cual tiene que aprender. Es la vida indeed, o sea, está ocurriendo la vida, ¿no? Y ese es el observador consciente que vive como en esta, sí, conciencia, en esta, y por eso muchas veces en las personas que trabajan con yoga o que trabajan con hacer meditaciones,
hablan mucho de la respiración, porque la respiración nos ayuda, es como si nos llevara, cuando haces respiración consciente te lleva a vivir en el momento presente y te vuelve un observador consciente de lo que está ocurriendo. Muchas veces, no sé si te pasa, si has hecho alguna vez alguna meditación, estás meditando, empiezas a respirar y empiezan a venir una cantidad de pensamientos y de repente te das cuenta que estás teniendo estos pensamientos y dices, cónchale, ay, tengo estos pensamientos, no puedo dejar mi mente en blanco, quisiera meditar y levitar. No, es que es exactamente eso. La meditación es que tú puedas ser consciente del momento presente, de ese pensamiento que estás teniendo en el día. No solo lo estás teniendo cuando quieres hacer la meditación, pero al hacer la meditación te estás dando cuenta que ese pensamiento existe y lo estás teniendo y que posiblemente es más habitual de lo común. ¿Qué sucede con el observador B, el observador inconsciente? Que bueno, vive en el pasado, en el presente, en el futuro y no te estás dando cuenta de qué pensamientos hay, de qué miedos hay, de qué es lo recurrente, porque están como todos estos pensamientos dando vueltas en nuestra cabeza sin realmente un enfoque. Ahora, obviamente, no les quiero simplemente decir esto y no decir, ay, sí, ese soy yo no estoy consciente, ¿qué pasa? Yo ni siquiera sé en qué pienso y qué no pienso, sé que también tengo como este agotamiento mental de no parar de pensar. Pero ¿cómo puedo entonces trabajar mi actitud ante estas circunstancias, ¿no? Porque las circunstancias suceden, no me paro a escucharlas, sigo avanzando, resuelvo problemas. Y es como si la vida no parara y yo no paro con ella y no paso a ser un observador consciente jamás de lo que está pasando dentro de mí. Y la realidad es que vamos a hablar y les voy a dar, digamos, como la guía que yo he utilizado. Para mí me ha funcionado, mi experiencia, cómo yo he logrado como ser un observador consciente de mi propia vida y poder como analizar los pensamientos que han hecho que tenga acciones tanto positivas como negativas a lo que yo anhelo en un futuro. Porque realmente la acción en sí no es negativa o positiva, pero cuando veo que cada acción conlleva un resultado, entonces es bonito ver qué acción, qué pensamiento hizo que yo hiciera esta acción que luego hizo que tuviera este resultado y qué pensamiento hizo que yo hiciera esta acción que me está alejando del resultado y de la vida que anhelo, ¿sabes? Entonces eso es lo que quiero que hoy podamos ver y vamos a partir de la idea y de la, digamos, de la razón, del hecho de que todo lo que nosotros hemos construido, o sea, este muro que capaz hemos construido, hemos sido nosotros mismos y nosotros mismos somos los que lo tenemos que quitar. O sea, si hoy tenemos un problema de finanzas y hemos construido este muro de deudas sin parar y de que realmente no podamos disfrutar de nuestros ingresos y no podamos disfrutar de la vida y que nuestros ingresos no sean suficientes, etcétera, nosotros construimos esto y nosotros podemos cambiar esto. Y el escepticismo y tu ego te va a decir que eso no es así, porque el ego se mueve en niveles de conciencia, de miedo, de apatía, ¿no? El miedo te va a decir, ¿para qué? Eso es cuento chino, nada de eso tiene sentido, niveles que vibran en menor de 200, donde estás totalmente prisionero de ti y de tus pensamientos. Pero cuando empiezas a subir los niveles de conciencia y empiezas a decir, bueno, pero no es que no tengo por qué creerlo. Puedo comprobarlo, ¿sabes? No tienes por qué creer en la palabra de puedes comprobarla y empezar a decir, bueno, ok, ella dice que yo creé esta realidad que tengo. Déjame probar lo que ella dice para hacer, que a ella le ha funcionado, porque me ha funcionado en muchos aspectos y ya te voy a hablar de ellos, y ver qué tal. Y empezar. Y ver qué cambios tú puedes empezar a sentir que hay en tu vida. Porque tú no puedes cambiar a otros. Tú solo te puedes cambiar a ti mismo. Es lo único sobre lo que, entre comillas, tenemos control. Nosotros, nuestros pensamientos. Pero si ni sobre eso queremos verlo, ni sobre eso queremos hacernos responsables, entonces queremos cambiar a otro, queremos hacer que el otro se sienta mejor, queremos ayudar al otro a salir de esa adicción, queremos ayudar al otro a ganar más, queremos ayudar al otro a lo que sea que ayude tu proyecto, a lo que sea que ayude lo que tú estés haciendo. Capaz eres mamá y quieres ayudar a tus hijos a que hagan algo, capaz eres mamá y quieres ayudar a tu esposo a que logre algo, capaz eres más bien esposo y quieres a tu esposa que logre algo, lo que sea. O sea, siempre queremos ayudar al otro, cuando realmente solo tenemos control de nosotros. Y hasta esto es tan increíble, que realmente a pesar de que tenemos responsabilidad con nuestros hijos, al final ellos van a ser los que nos vean a nosotros hacer, no lo que les digamos que hagan. Tú puedes decirle, respira cuando estés enojado, pero si cuando tú estás enojado
es habitual para ti digamos, en tu formación, fue habitual que cuando te molestes grites e insultes y tengas taquicardia y llores. Y lo último que haces es respirar. A pesar de que le digas a tu toddler de 3 años que está aprendiendo a manejar sus emociones, mira, lo que sientes es tristeza y cuando la sientas debes llorar y respirar y agradecer, por ejemplo. Pero tú no lo haces, él no va a hacer lo que tú le dices, al final vas a hacer lo que te ve hacer. Entonces es bien interesante y es bien retador agarrar realmente como esto en nuestras manos y decir, esta es mi responsabilidad. Esta es mi responsabilidad y realmente ya tú la tienes, ya tú la estás viviendo. Ni siquiera es como, tengo que ser más responsable, tengo que conectar con el amor. No es que no tienes que encontrar el amor, ya tú eres el amor. Eso es como, yo no sé si es en la película Buscando a Nemo. No me acuerdo en qué película es esta, que hay como un pececito que le dicen como, ¿qué estás buscando? Y entonces él dice, el océano. Y le dice, ¿cómo que el océano? ¿Estás en el océano? Este es el océano. Y él le dice, no, esto es agua, no es el océano. Y el otro le dice, no, esto es el océano. Un poco así. A veces decimos, pero es que no hallo cómo encontrar el amor desde el cual accionar. No lo encuentro, no encuentro el amor. Y es como, estás inmerso en amor. O sea, todo lo que está ocurriendo está allí, estás en amor, ya lo eres. Ya eres la responsabilidad de mejorar, ya eres la conciencia de serlo. O sea, no tiene que pasar nada externo, no tiene que llegar nadie. Eres tú simplemente el que decir, las situaciones están ocurriendo, desde dónde encuentro el amor, dónde encuentro la conciencia para cambiar la perspectiva. Y lo encuentras en ti, en el silencio, en la responsabilidad de escucharte. Entonces, solo lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a quitar barreras, a quitar ese mugre, ¿no? Y mi asesora espiritual, ella me lo comenta, eso somos como diamantes, somos diamanticos y alrededor hay mucha suciedad de miedos, de patrones, de dolores que vivimos, de decepciones, de que hubiera pasado si quisiera que fuera asado, ¿saben? Y todo eso va como haciendo un mugre alrededor de nuestro diamante. Y el diamante no es solo amor, es vida, o sea, es abundancia. Tenemos ya eso forma parte de nosotros. Y ahí es cuando tú dices, ok, si eso es así, entonces, ¿cómo puedo empezar a quitar? ¿No? ¿Cómo puedo empezar a quitar esas creencias? ¿Cómo hago? Ni siquiera sé qué es ese mugre, qué es ese sucio. Y es interesante porque esa suciedad, esas creencias, son las que realmente están tomando decisiones por nosotros. Cuando tú decides abandonar tu proyecto, cuando tú decides renunciar a tu relación, cuando tú decides no tener más paciencia y gritar, no lo estás decidiendo tú, porque tú eres luz, amor, conciencia, vida, felicidad, abundancia, eso eres. Lo que lo está decidiendo son tus creencias. La creencia de, no sé, tengo que sufrir y trasnocharme y enfermarme para que mi negocio sea productivo. Tengo que abandonar porque si me hicieron un daño, entonces yo no lo voy a permitir porque no puedo perdonar, porque perdonar es darle, etcétera, etcétera. Es que mi valor baje y yo merezco ser así. Entonces no perdonamos, no fluimos, no aceptamos, no ponemos hasta nuestros propios límites porque tenemos creencia de que si ponemos un límite alguien nos va a dejar, que si ponemos un límite, entonces al no tener a la otra persona somos menos y nos vamos haciendo ciegos y nos vamos encarcelando nosotros mismos, vamos creando la cárcel, vamos colocándonos a nosotros de prisionero mientras que tenemos la llave en la mano para poder salir. Entonces nos vamos volviendo ciegos de nuestras propias creencias que van opacando nuestra vida que es tan esplendorosa, tan maravillosa. Respiramos, ¿saben? Y que es tan maravilloso puede tan solo ser eso. O sea, no tienes por qué tener un reloj Rolex o la camioneta más hermosa del mundo o la casa, lo que sea, nada. Y si lo tienes, qué gran bendición, pero no necesitas eso para respirar. Estás respirando ahorita y por alguna u otra razón estás escuchando esto. Por una u otra razón, a pesar de todo lo que sucedió la semana pasada, yo estoy grabando esto. Por alguna u otra razón esto salió y por alguna otra razón tú estás acá conectando con esto. Y empezamos a conectar todo y a entender que todo está interconectado y que nuestra alma está buscando. Nuestra alma ahí está diciendo, hey, encuentra una información que haga que me escuches más. Que hagas que actúes más por mí, desde mí, y no desde el ego que está queriendo engañarte y está queriendo apresarte, ¿no? Entonces, todas nuestras suposiciones, todas estas creencias que hemos tenido empiezan a
sí, a ensuciar la manera en la que observamos las cosas. Y la manera en la que observamos las cosas afecta la manera en la que nuestro convencimiento, por decirlo de alguna manera. Y nuestro convencimiento produce una experiencia. Yo estoy convencida de algo, estoy convencida, supongamos, de que el amor real existe. Y eso hace una experiencia de que yo consigo el amor real. Yo estoy convencida de que, voy a poner otro ejemplo, todos los hombres engañan. Entonces yo vivo una experiencia en la que los hombres engañan una y otra vez, por ejemplo. Y esa experiencia crea comportamientos. Como los hombres engañan, entonces yo no me enamoro. Por decir algo, esto todo es hipotético, ¿ok? Como los hombres engañan, entonces yo no me vuelvo a enamorar. Yo tengo una coraza, entonces no tengo una relación seria porque no voy a enamorarme. Y entonces empiezo a crear comportamientos. ¿Y qué sucede con los comportamientos? Que confirman tus suposiciones. Mientras más fuerte eres, mientras más esta actitud cargas, pues más empiezas a atraer a las personas de la misma forma. Y es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Entonces, repito la frase, somos los carceleros, somos los prisioneros y tenemos la llave en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, por ejemplo, en el colegio yo sufrí bullying y yo estaba allí contándome el cuento de que entonces yo iba a tener una coraza, entonces de que uno no podía tener amigos en realidad, la gente me iba a hacer daño. Empiezo a crear esta cárcel en la que no me acerco a otras personas, no tengo relaciones fructíferas y soy infeliz, soy prisionero porque me sentía sola. Y solo yo tenía la llave de empezar a confiar, de empezar a cambiar la creencia principal de eso que me contaron, de eso que sucedió en determinado momento y que en vez de verlo como una oportunidad para crecer, lo vi como desde la victimización de porque a mí, y fue en declive, y creé pues mi bella cárcel que me alejaba de un montón de personas hermosas y de situaciones bellísimas en mi vida. Si hoy tú estás aquí, yo creo que es interesante que podamos ver que capaz nuestro inconsciente está conectando con algo más. O sea, te trajo hasta acá, estamos conversando de algo que capaz uno no conversa todos los días y te empieza a dar libertad. Porque nada ahí realmente nos encadena, ¿no? O sea, es la libertad de nuestras creencias, de que es realmente de lo que todos los seres humanos somos totalmente esclavos. Porque tu alma escogió este momento. Nada es casualidad. Tu alma escogió este momento para escuchar esto y para que algo en verdad empiece a resonar contigo y empecemos a ser observadores conscientes, empecemos a ser el observador A. Entonces, como todos queremos tener otros resultados, es interesante ver qué cambiaría, ¿sí?, del observador que somos. O sea, somos unos observadores y esos observadores han hecho los resultados que tenemos hoy. Entonces, la clave es simple. Hay que empezar a ver, a cuestionarnos a nosotros como observadores y tomar plena conciencia de que no podemos tomar las cosas como son, sino como somos. Y voy a repetirles esta frase porque a mí me parece demasiado reveladora. Entender que las cosas no son como son, sino como somos. Cuando tú entiendes que lo que está ocurriendo es gracias a cómo tú lo estás viendo, todo cambia. Puede ocurrir algo totalmente triste, pero si tú estás lleno de amor, de fortaleza, de esperanza, de vibraciones diferentes, cambia la situación, cambia completamente. ¿Y saben cómo yo me he dado cuenta de esto? Mi esposo es una persona, y ya yo se los he dicho en varios podcasts, súper, ni siquiera quiero decir positiva, es más allá, es confiado. David es confiado, él confía en la vida, confía en las personas, confía en las situaciones, él es confiado porque él vive en amor y a él le suceden, ¿no? Este observador con estas creencias de confianza le suceden cosas que le siguen alentando a esto. Y es muy curioso cuando a nosotros nos sucede una misma cosa. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, el año pasado, en el 2021, a mi esposo y a mí nos rechazaron el crédito para comprar una nueva camioneta que queríamos comprar para abrir un nuevo negocio. Cuando nos rechazan la camioneta, no es que nos rechazaron la camioneta, o sea, nos rechazaron el crédito y me rechazaron el crédito. No vemos las cosas como son, sino como lo que somos. Me rechazan el crédito y ¿qué pienso yo? Cónchale, no tenemos suficiente dinero, escasez, porque todavía no podemos comprarla, qué frustración, tanto que la quiero, somos buenas personas, porque entonces no podemos tenerlo, pero es que porque los negocios no terminan de dar, etcétera, ¿no? Una misma situación. Cuando yo hablo con mi esposo, ¿por qué nos sucede esto? ¿Qué chimba esta situación? ¿Por qué esto está pasando? Inmediatamente él fue, tranquila, es simplemente una transición, la camioneta va a llegar,
Es buenísimo porque ya aprendí a cómo hacerlo, ya entendí y que en vez de tener tanto de ganancias anuales tenemos que tener tanto. Ya hice el plan los siguientes meses para que en febrero del año que viene ya tengamos las ganancias completas. Entonces, ¿qué pasa? La misma situación. Las situaciones no son lo que son, sino son lo que somos. Él vio una misma situación que era, rechazaron el crédito de la camioneta. Él, que tiene unas creencias y un diálogo de abundancia, de resolver, de confianza de que las cosas ocurren, vio la situación totalmente distinta como yo la vi. Toda acción tiene su consecuencia y sus resultados, eso es cierto. Pero tú estás allí en el medio, como observador. ¿Y qué pasa? Cuando tú cambias la manera en la que observas, cambias tu acción. Y cuando cambia tu acción, cambia el resultado. Pero ¿dónde empieza? En la observación, en las creencias que te estás contando desde antes. De hecho, hay un tema de que la justicia de Dios es que siempre vamos a tener nuestro justo merecido. Y esto no es a nivel de qué castigo, vas a sufrir si no lo haces. No, es más, sin quitarle la connotación de telenovela. Es como lo que tú estás creando se te está dando constantemente, punto. Entonces, ¿desde dónde estás creando? Y qué tanto, y es interesante, si algo de esto te está haciendo ruido, como a mí me lo hizo en algún momento de mi vida, ¿por qué? Entonces, ¿de dónde estamos creando? Desde el escepticismo, ¿te das cuenta? Estamos creando nuestra realidad que queremos de abundancia, de virtud, de oportunidades, desde un escepticismo de que nos están diciendo de que es nuestra responsabilidad. O sea, ya desde ahí, si algo hoy te está como, no quiero, es la misma resistencia, yo estuve ahí. Y la realidad es que la práctica de la autoconciencia, que es justamente lo que quiero que podamos ver hoy, es cuando comienzas a observarte y ya te dejas de identificar con eso que crees que eres. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo me empiezo a dar cuenta de que yo creo que yo soy súper escéptica y llega un día en el que digo, ya va, me quiero liberar de eso. Entonces, bueno, no se los dije, pero aquí ya empecé a darles como el ABC de lo que tenemos que hacer para empezar a cambiar la manera en la que vemos las cosas. Lo primero, empezar a separarnos de eso que creemos que somos. ¿Qué pasa? La idea de hace 10 años que decía, no, yo soy escéptica, yo soy desconfiada, porque eso lo era en exceso demasiado. Yo, no sé, lo que sea, todas las etiquetas que nos vamos poniendo. Y el primer paso justamente va a ser como observarlo y decir, epa, ya va, yo me estoy diciendo que yo soy esto. O sea, porque a veces ni siquiera nos paramos a escucharnos, que nos estamos diciendo que somos esas cosas. Y después, bueno, yo te recomiendo si puedes agarrar una libreta, un cuaderno, lo que sea, y anotarlo, ¿saben? Porque es interesante que vayamos llevando como ese récord. Y empieces a observar, y luego empieces a observar. Bueno, ya empezaste a observar, pero luego puedas empezarte a dar cuenta de que con eso, o sea, que de esas cosas realmente te identificas como si fuera parte de tu nombre. O sea, como si yo me llamara Aide Hidalgo escéptica, por ejemplo, o Aide Hidalgo desconfiada. Porque todos esos pensamientos que están en nuestra mente constantemente, en el cerebro subconsciente, es lo que hace que llevemos acciones. Es a lo que le estamos prestando atención de nosotros mismos. Y después de eso, quiero que podamos ver, punto 2, qué sentimientos y emociones te producen esas observaciones. ¿Qué sensaciones físicas? Eso ya lo hemos hablado en otros podcasts, la estrategia de dejar ir. Y ahora el siguiente paso sería, ¿cuáles son esas conversaciones que hemos tenido las últimas 24 horas? Esos son como los pasos, ¿ok? ¿Cuáles son esas conversaciones que he tenido no solo con los demás, sino conmigo? O sea, con ambos. ¿Qué me estoy contando yo cuando estoy cocinando, cuando estoy lavando los platos, cuando estoy manejando, cuando me estoy cepillando los dientes? ¿Qué me he repetido? ¿Qué he hablado con mi pareja, con mi amiga, con mis hijos? ¿Qué he hablado por teléfono? ¿Sobre qué estás hablando? ¿Cuáles han sido tus conversaciones las últimas 24 horas? Y yo lo que quiero con esto es que podamos observarlo. O sea, ya eso es todo. No vamos a poner un juicio, no vamos a decir, ay, si es verdad, hablé de eso, no debí, cónchale, ¿por qué me puse a quejarme de que no tenía dinero? No. Ya, o sea, no te justifiques, no te juzgues, o sea, no pasa nada. Conciencia. Ah, ya va, yo estoy hablando de esto. Y por un segundo, aquieta tu mente. Y pregúntate, después de todo esto que me estoy hablando, después de todo esto que me he repetido, después de todo esto que hasta con lo que he soñado tal vez, ¿qué he hecho? ¿Qué resultados tengo hoy de todas esas conversaciones que he tenido con otras personas y que he tenido conmigo mismo? Y quiero que puedas tomar conciencia del poder de tus palabras y del poder de la conciencia en la que estás. Porque
no se trata de que si debiste decir algunas cosas o no debiste decir algunas cosas. Lo identificas y ves cuál es el resultado. Siempre, toda la vida es como si fueran una suma. 2 más 2, 4. Quiero que me dé 10. Tienes que cambiar alguno de los dos factores. O sea, tienes que cambiar uno de los dos por un 8. O tienes que cambiar por 2 5. Pero tienes que cambiar los factores para que el resultado sea distinto. Y entonces, y de verdad, por favor, te lo pido, no te culpabilices. O sea, no, responsabilízate, toma conciencia. Eso es lo que quiero invitarte hoy. ¿Cómo cambio realmente? Tomando conciencia. ¿Qué pensé? ¿Qué etiquetas me estoy colocando? ¿Qué tanto me creo estas etiquetas? ¿Qué conversaciones me hacen tener estas etiquetas? ¿Qué acciones me hacen tenerlas? ¿Y qué resultados me han dado hoy? ¿Me gustan estos resultados? ¿Eran los que anhelaba? No. Ok. Entonces, ¿qué cambio puedo hacer? ¿Qué de esas conversaciones no me trajo esto? ¿Cuál es ese factor que necesito cambiar? Ese número, ese 2 que tengo que cambiar por un 8. ¿Cuál es? Cuando hablé mal de mi pareja con mi mejor amiga. Bueno, eso realmente me trajo un resultado que quiero hoy en día. Esa es la relación que estoy... ¿Eso me trajo algo bueno? ¿No? Ok, cambio. Cambio 2 por 8. Hoy no hablo de eso. Hoy no le doy esa connotación. Y cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes. Cuando te empiezas a dar cuenta de que puedes hacer algo distinto, te das cuenta de que ya, los resultados pueden ser diferentes. Tu accionar puede ser diferente. Va más o menos así. El observador, las acciones y el resultado. ¿Ok? Y cuando entendemos esta fórmula, observación más acciones más igual a resultados, te das cuenta de que realmente puedes pasar de ser el observador A, que no juzga, que entiende, que es paciente, que vive en el ser, que vive en el presente, que entiende que lo que está ocurriendo es una proyección de lo que él está sintiendo y todo empieza a cambiar. No hay juicios, sino responsabilidad. Y todo lo que está ocurriendo, no pasa nada. O sea, es algo que está pasando, es una información que está ocurriendo a tu alrededor para que tú puedas procesarla y trascender. Ese problema que está ocurriendo, esa situación tan dolorosa que está pasando, es para que tú la agarres, la entiendas y trasciendas. Y quiero que de ahora en adelante puedas empezar a verlo. Seguramente ni siquiera te va a costar mucho encontrar retos, porque están por todos lados. La próxima vez que veas un reto, velo desde qué punto de observador lo estás dando. ¿Qué historia te estás contando para enfrentar ese reto? Y vas a ver, es de repente como si se cayera una venda de los ojos. Te das cuenta de que no lo tienes que sufrir. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué es esto que está ocurriendo que realmente puedo trascenderlo? Que puedo darle otra historia. La realidad es que la comprensión siempre va a tener que ver con la rendición. O sea, tú comprendes las cosas cuando te rindes a lo que está ocurriendo, está bien. Y los resultados empiezan a ocurrir. Empiezan a pasar en tu vida, porque ya soltaste el control y empiezas a rendirte, ¿no? Y a decir, esta historia que me estoy contando de resistencia, de dolor, realmente me está sirviendo, o sea, me está dando los resultados que quiero. Porque cuando comprendemos que sí somos el espejo de otro, nos rendimos a las situaciones que están ocurriendo y decimos, esto que está ocurriendo es lo que tenía que ocurrir. ¿Qué puedo aprender? Y te rindes y es increíble. Una de las cosas que yo me contaba era que yo era fuerte y que no me rendía y que yo no abandonaba. Y eso me apresó. Llegó un momento en el que me tenía que rendir. Estaba bien que no me aprobaran el préstamo de la camioneta. Estaba bien que no me mudara. Estaba bien que ya no tuviera el $1,000,000 que quería tener para el 2021. Estaba bien. Y eso no me hacía menos ni más. Estaba bien. Y me rendía a eso. Y los negocios empezaron a producir mucho más de lo que estaban produciendo. Clientes que jamás en la vida me imaginé llegaron. La camioneta nos la aprobaron. Abrimos la nueva empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a citar a Anthony de Melo, que fue la persona que cité al comienzo. Y es que él dice que el problema de mucha gente es que se pasa la vida intentando arreglar cosas que no entienden. Y para mí fue muy revelador porque la verdad es que cuántas veces, no se nos ocurre que hay muchas cosas que simplemente no tienen que ser arregladas, que simplemente tienen que ser comprendidas. Y que si comprendes las cosas que están ocurriendo y las aceptas y te rindes a ellas desde el amor, las cosas cambian.
y empiezas a ser un imán de cosas bellísimas que tienes que atraer a tu vida. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, por favor te leo en los comentarios. Si hubo alguna frase que te gustó, también me encantaría saber cuál fue. Sorry si mi energía no está como en los demás podcasts, de verdad. Ni siquiera es que estoy haciendo un esfuerzo, es como está. Saben, la semana pasada ocurrieron cosas tan dolorosas en mi vida que puse todo lo que hablamos hoy en práctica. Quise ver qué me enseña. Pero a pesar de ver qué me enseña, no quita la tristeza, a la cual ya comprendí y ya me rendí a sentirla. Y eso está bien, ¿saben? Y poco a poco, mientras más comprendemos y mientras más escuchamos, las cosas se van apaciguando. Y es bonito realmente poder escuchar nuestras emociones, rendirnos a ellas y desde ahí tener la fe y la confianza de que la vida nos sostiene, Dios nos sostiene y nada, podemos seguir como atrayendo y caminando hacia un mismo objetivo, que es ese que nos hace feliz, ese que nos pone la piel de gallina. Si te gustó mi podcast, por favor dale like, coméntalo y si no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Es importante que prendas la campanita que está al lado del botón suscribir. Si te gustó el episodio y sientes que alguien que conozcas lo puede ayudar, me doy pero totalmente por hecha, porque bueno, así digo como tiene todo el sentido haber grabado y haber creado este contenido. Nos vemos en 2 semanas con el contenido del próximo podcast. Bye. Los quiero, de verdad. Muchas gracias.